Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señoras y señores, amigos, amigas, tenemos una nota realmente increíble. Decíamos al comienzo del programa de uno de las películas más increíbles que se hicieron jamás. Es del año 79. 79, así 79, dirigida por Walter Hill. Decíamos, está basada en una novela de Sol Yurick, una novela también súper popular, una novela que se leyó mucho, pero la peli, por supuesto, se vio muchísimo más. Una peli que dejó mucho en la cultura pop, una peli que sigue influenciando en un montón de cosas. Decíamos en los outfits, en la cultura popular, en el hip hop y demás. Amigos, amigas, ahora sí, tenemos el privilegio, la simpatía de hablar con uno de los protagonistas de Warriors. Yeah. Está del otro lado Thomas J. Sí, Thomas. Sí. ¿Qué te pasa? No sé. Hoy tenemos varios Tomás hoy, por eso te confundí. Ahí. Tenemos el otro. Mira, voy a retomar para después para el short y para que esté bien. Es Thomas J. Está muy bien. Waity se dice muy bien. Señores, ahora sí tenemos el privilegio y la simpatía de saludarlo. Él está del otro lado, está Thomas G. Waits de Warriors. Increíble, 40 años y está Thomas del otro lado, ahora sí. Hi there, Thomas here. Hernán and Gino welcome you to Fan, el programa. We're super happy to have you here. Hernán and Gino, how you guys doing tonight? Super good. Nos pregunta cómo estamos. Bien, genial. Super, pero decíselo que estamos súper bien. We're super happy, so thank you for being here. How is it over there in Buenos Aires? Nos pregunta cómo está Buenos Aires. Horrible. It's right now it's 9:30 p.m. It's pretty cold, humid. It's winter here, but everything's fine now. Only now. It's winter there? It is. Yeah, exactly. We're in the southern part of the world. Wow. Te sorprende que es invierno That's acá. wow. Claro, allá es verano y la lógica es siempre, ¿no? Claro, El gringo no sabe historia. Señores, bueno, vamos a hablar con este man que decíamos está en The Warriors, una película Fox. Realmente increíble. Fox, uno de los de Warriors, uno de los protas. Uh-huh. Se cumplen 40 años de esta película, una película que decíamos sigue recontra presente en una época además en los 70 donde se hacían muchas películas, si querés, exploitation. Sí. Curiosamente, creo que esta es la que más se recuerda. ¿Qué piensa Thomas de que la película, aún 40 años después, siga tan vigente en la cultura popular? So, Thomas, I mean, considering the amount of exploitation movies in the 70s, after 40 years, and the low budget of the movie, why do you, I mean, the Warriors fall deep into the pop culture? Why do you think was that happened? Why you're asking me why? You're asking me why it became super popular and made a strong super mark. popular, and I think because a lot of it has to do with the fact that it's about gangs, about gang violence, and people have a desperate need to belong. And the gangs kind of give you a sense of purpose, at a time when the gangs in New York were really starting to become more powerful than the police. And the movie itself is based on an actual incident where a guy up in the Bronx got all the gangs together from Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, and he said, there's more of us than there are of the cops, so why don't we just all get together? And someone shot him. Wow. And that ended that deal. Yeah, so it was based on a true and actual event. And I think the reason why it became so popular is because people have a need to belong. Got it. Está hablando básicamente del espíritu de esa época, ¿no? Sí, lo que plantea es que en principio cree que porque la película tiene que ver y está muy imbuida en la cultura de las pandillas, ¿sí? Y de la violencia, y que la gente tiene una necesidad desesperada de pertenecer, ¿no? De tener un sentido de pertenencia a algo, de sentirse parte de algo. Dice que en esa época las pandillas en Nueva York empezaban a ser muy poderosas, de hecho más poderosas que la policía, y claro. La película y por ende, bueno, la novela están basadas en este momento de las pandillas, que está el libro Generación Hip Hop, ese que editó también, está muy bien, que plantea esta cuestión de que todos los líderes de todas las pandillas se encuentran y es como, che, somos más potentes que la policía, ¿por qué no empezamos a hacer algo? Y en esa noche hay un crimen, hay una situación de violencia y esa
paz o esa unión con que se rompe. Y bueno, nada, cree que tiene que ver con esto, con que la película impacta en esa cosa de sentido de pertenencia que todos tenemos frente a algo. Recordada también toda esa primera escena donde ocurre esto, el encuentro de pandillas. Ajá. Y esa búsqueda de paz que finalmente se rompe. Claro. Es increíble estar hablando realmente con este man, con Thomas G. Waits, que estuvo en esa película, que fue uno de los protagonistas de esa película. Me interesa saber cómo fue que llegó a interpretar a Fox en The Warriors. So, how did you get the role in the movie? I mean, did you offer to play Fox? Did you have any, I don't know, any connections in the cast or something like that? I had I had to audition. Dice que fue una audición. It was just that, one audition and you got it. A lot of actors, and I was just one of probably hundreds that were submitted for the role, and then I auditioned and got called back, and auditioned and got called back, and auditioned and got called back, and then finally I got offered the part, and I got a 3-picture deal with Paramount. Wow, that's great. Dice que fue uno de los cientos de actores que estuvieron en las audiciones. De hecho, hizo una audición, lo llamaron, hizo otra, lo volvieron a llamar, hizo otra, lo volvieron a llamar, y tuvo como 3 de esas y finalmente le ofrecieron el papel. Como que fue bastante directo. Mira, en la película hay un montón de gente. Hay mucha gente. Mucha gente. El cast es gigante. Que vos estés entre los protagonistas es algo realmente alucinante. Hay un video que está circulando, creo que es del año... hace 4 años atrás, porque tenía 36 años la película, que están ellos y vuelven al subte, es tremendamente alucinante. Dato, estoy viendo acá, The Warriors está basado en un libro de Sol Yurick del 65. Ajá. La peli sale por lo menos 10 años después. Quiero preguntarle si él conocía The Warriors por la novela o simplemente se acercó ahí porque era una película y quería actuar. So at the moment you were offered to play the role of Fox, did you know or have you read the Sol Yurick novel? I never did read the novel. Mm-hmm. Que no, que nunca la leyó. I don't think the novel was actually... Wait a minute. The novel may have been in print, but I think, that if I remember correctly, the novel was written for everyone in it to be black. Wow. Dice que lo que sabe y lo que recuerda de la novela es que las pandillas eran todas negras, o sea, eran todas personas de piel negra. At that time, 70s, Claro, y que en los 70 eso era una cosa muy fuerte. They made us all white boys except for Dorsey Wright and David Harris and Marcelino, the guy that played Rembrandt. So, for the most part, they were trying to, mix it up so that there were white and black people in the gang. Mm-hmm. But I just had to audition for it like any other actor. I didn't have any connections. Bueno, es loco, dice que en los 70 era difícil tener un cast, que la novela estaba escrita con todos personajes negros, en los 70 era difícil tener un cast de toda gente negra, que hubo 3 actores, bueno, recordamos a Rembrandt, pero que había 2 o 3 más que estaban en el cast que eran negros, pero bueno, como que trataron de hacer esa mezcla como se pudo en ese momento. Claro, en la asamblea original eran todos boricuas, africanos, claro. Afrodescendientes y demás. Realmente es un universo extraordinario el de Warriors, porque además está anclado, como decíamos, en la realidad. Y es curioso porque Thomas J. Waits, con quien estamos hablando, no figura en los créditos, dice la leyenda porque se pelea con Walter Hill, el director de la película. Quiero preguntarle su versión, ¿por qué es que no aparece en los créditos de The Warrior? Por lo menos en la versión original no aparecía. So, Thomas, we recall that you don't appear. Y tiene una muerte bastante chota también. Sí, sí. So you don't appear in the credits of the movie. Legend says that you had a strong argument with Walter Hill, and we're not sure what happened. And actually, your character dies after fighting a cop and being thrown at the train tracks and all that stuff. So now, after all this, 40 years, could you tell us what was the reason of the discussion, if that discussion existed? Yeah, there really wasn't much of a discussion. I was just a big pain in the ass. And do you regret of not being featured there in the credits? Yeah, I do. I regret it tremendously. I regret taking my name off the movie. I regret being difficult for the director. I made his job much harder. I had certain... It's hard to explain.
the director and I had a lot of discussions before we started shooting. You know, weeks went by where we talked about what kind of movie we were going to make. And when we got to the set, we started making a different movie than I thought we were making. And rather than go to my agent and go through the proper channels, I took it upon myself to sort of, you know, continue question him. I kept questioning all his decisions. And I think that irritated him. And then add to that, he was behind schedule and over budget. And add to that his most recent film at that time was called The Driver, with Ryan O'Neal and Bruce Dern. And it was a failure at the box office. So he was under tremendous pressure, and he had this pain-in-the-ass actor asking him question after question after question. And I think what happened is he was just like, you know what, I really don't need this. And usually what happens in big studio movies is after a few weeks, they look around for someone to fire. There's always someone that they fire, you know, the first AD or the lead actor. Someone always gets, you know, their head gets chopped off, you know. It's a big business, you know. It's big corporate business. And at the time, Paramount was run by a guy named Michael Eisner, who went on to make Disney an international monolith of a company. And he wasn't happy with the way the movie was going. Walter wasn't happy with me, so that they fired me. But it's entirely my own fault. I caused it. I take responsibility for it. I've had to live with the consequences of it too. It's hurt my career, but you know, I've tried to make amends to Walter. I've apologized to him as a gentleman, and he was nice enough to take my phone call and accept my apology. Well, that's great. That's really and it's valuable. Just one of those things, you know, if there's anybody in your audience listening that's a young actor, learn how to, you know, deal with your problems through the proper channels and try not to cause problems if you can help it. All right. Bueno, Tomás, wow, contó una historia muy buena. En principio Pensé, Gino, que no iba a contar nada. Contó todo completo. Me gusta, contó todo completo. Es sincero y genuino, me gusta Thomas J. Waits. Lo primero que dijo fue, la verdad es que no fue tanto una discusión, en realidad es que yo era un hincha pelotas. ¿Sí? Okay, la verdad qué es bueno esa. que reconozca eso, es alucinante. Le hacía el trabajo muy, muy difícil. A Walter Hill, ni más ni menos, que era más picante que la mierda, además, Walter Hill. Sí, un tipo aparte que tenía experiencia. Walter Hill, man, tremendo. Le hacía trabajo muy difícil, era muy hincha pelotas, todo el tiempo estaba discutiéndole. De hecho, antes de empezar a grabar la película habían tenido muchas discusiones sobre qué tipo de película iban a filmar. Ajá. Y en el momento de que llegan al set a rodar, él empieza a hacer una película y Walter Hill estaba pensando en otra película completamente distinta. Entonces eso generó una tensión muy fuerte. Y él dice, en vez de decirle a mi agente, che, no estoy contento con esto, che, no sé, bla, seguía ahí y lo cuestionaba, y le preguntaba, y paraba la escena y le decía, y pa. Entonces, pero me gusta que se puso reflexivo igual, Sí, claro. O sea, joven actor para la moto, ¿no? Sí. Dice que, aparte, como Walter Hill estaba en una situación de mucha presión y de mucha tensión porque su última película llamada Driver había sido un fracaso, que estaba gastando más de lo que espera de la cuenta y que el rodaje estaba tarde, con lo cual la situación en el set era bastante tensionante. Entonces el tipo en un momento dijo, la verdad que, ¿sabes qué? No necesito todo este quilombo. Bueno, de hecho lo regulean a la mierda y no es él, es un extra, tipo, bueno, él muere, pimba, otra cosa. Chao, ni nos vimos. Increíble, realmente increíble la historia de Thomas J. Waits. No teníamos ni idea, porque claro, uno piensa debe ser una cosa como más histérica. No, él es insoportable. Era muy insoportable, era muy joven, y acá lo que dice es, a ver, el cine es un negocio. De hecho, la productora, el dueño de la productora era Michael Eisner, sí, creo que es el hijo, es el padre del presidente de Walt Disney Corporation, que manejaba toda la situación. No estaba contento conmigo la película, entonces nada, dijo, ¿sabes qué? Listo, resolvamos esto, echemos a alguien, sigamos con el rodaje.
rodaje, y la recomendación que le da a los jóvenes actores Eso es importante. encuentren los canales adecuados para decir las cosas Perfecto. que le molestan. Y él dice, yo tomé responsabilidad de alguna manera, lo llamé años después, le pedí perdón, el tipo atendió mi llamado, Muy bueno. como que quedó todo bien, Muy así bueno. que nada, fue valioso también ese gesto para él. Alucinante también la lección de humildad de pronto que nos está dando Thomas, ¿no? Y recordemos que Walter Hill, digo, no es ningún pelotudo, es de la generación del 70, donde sale Scorsese, Claro. Coppola, George Lucas, ¿no? De los grandes directores. Increíble. Tenemos una pregunta invitada, en este caso de nuestro gran amigo, periodista conductor de radio, de Ernie Malboy, Luis Adrián Itoshi Díaz, uno de los fanáticos más hardcore que tiene Warriors en la Argentina. Contarle que tenemos pregunta invitada, escuchamos y después traducimos. So Thomas, now we're gonna hear a guest question from Hitoshi Diaz, which is a journalist and a super Okay, I only fan. got a few more minutes left, you guys. Okay, that's great. We're gonna hear it. I'm gonna translate it, and then we hear you. Escuchamos Hello. entonces a Luis, dale. Yeah. Hey, acá está. Dale. Ahí está. Hey, acá está Toshi. ¿Cómo andan? Quería preguntarle a este genio si ellos, mientras hacían la película, estaban al tanto de que esa mítica reunión de todas las pandillas de esa gran Nueva York había sido real, como se ve en un documental que se estrenó hace unos años en Netflix. Gracias, saludos. Aguante los Warriors. Ahí está hablando justo Thomas, sí. Yeah, we're gonna translate this question. It was about if you knew all the culture of the gangs at the moment of filming of shooting the movie. So if you had that consideration that you knew about that culture. Yeah, I knew a little bit about that culture. I mean, you have to understand, I live in New York City, you know what I mean? There were real gangs around. This was no joke. Dice que It sí. was, they came around during the shooting, too. Dice que sí, que lo sabían, que cualquier persona que viviera en Nueva York sabía la situación, que era peligroso y que inclusive estuvieron presentes en el rodaje. Corta la Hubo bocha, o una sea, era situación. tenso de verdad. Yeah. And as a matter of fact, I was in a gang myself when I was a kid. Wow. Dice que estuvo en una Yeah, where pandilla I cuando grew era up chico. outside of Philadelphia. I was part of a gang, you know, and we got into a little scuffling, and Wow, dice I que had some familiarity with that culture. Yeah, I definitely did. Wow. I grew up in a bad neighborhood in a place called Bristol, outside of Philadelphia. Bueno, dice que cuando era joven era parte de una pandilla en las afueras de Filadelfia, en un pueblo llamado Bristol, Yeah. que él vivía en un barrio bastante peligroso y que bueno, que estuvo ahí en sus ¿Y el peleitas. nombre de la pandilla cuál era? Do you recall the name of the gang? It had a name? Our gang was called the Bristol Terrorist Gang. The Bristol Terrorist Gang. Wow, that's great. Che, vamos a dejarlo tranca, este man seguro tiene montones de compromisos, es un And placer. mostly we fought black people. Okay, I que grew es, up in a very, very racist society, a very racist culture. que se peleaban con gente negra, que era una cultura muy racista la de Filadelfia. Ok, y él formaba parte también, ok. Che, le agradecemos mucho. But I mean, I'm not like that anymore. That was just how I Okay. grew up. You know, Yeah, I'm totally got it. I'm a love child from the 70s. But in the 60s, there was a lot of violence and race riots, and that was my background and my upbringing. But then, you know, I learned that, you know, all of us are the same, you know, no matter what color our skin is. I just grew up in a bad place. You know. Dice que como que quería aclarar también la situación. octubre te vota. Claro, que quería aclarar la situación de que en los 60 toda la cultura americana era Claro, una cultura sí. muy racista, que él no está de acuerdo ni se identifica con Let eso me en la put it to you actualidad. this way: you had to fight your way to school. Claro, que tenías que pelear para ir a la If you escuela. wanted to era get como- if you wanted to get to the bus stop, you had to fight your way to the bus stop. Claro, tipo, para ir a la parada de colectivo tenías que pelear, en la escuela tenías que pelear, era como parte de tu cultura. Increíble. Realmente es increíble hablar con él. Queremos cerrar con una última pregunta. Él es músico también, tiene una banda. Si tuviera que elegir entre la actuación y seguir con su banda y pegar un éxito con su banda, ¿qué prefiere él? So Thomas, last question. We know that you have a band, the Thomas G. Waits Project. If you had to choose between Thomas acting G. Waits or Project. doing music, what would you choose and why? I would choose exactly what I'm doing, which is I act, I direct, I teach, I play music, I write music. I would do exactly what it is I'm doing. I'd like more people to hear my music, so have them tune in to the Thomas G. Waits Project on Spotify. And they can hear my songs and play them over the radio and maybe bring me to Buenos Aires someday. Totally, for the totally. people.
All right. Totally. Dice que le gustaría hacer lo que está haciendo ahora, exactamente, que es tipo un poquito de cada. Claro, actuar, ser docente, música. I will rock their Spanish soul. Dice que va a rockear nuestros espíritus. Bueno, latinos. si se consigue un promotor, le estaba pidiendo a Barancito un promotor. Contacto. Vamos a escucharlo igual ahora a Thomas J. Waits Project. Le queremos agradecer mucho a Thomas la buena onda, toda la locura que le metió a esta nota. Es un capo total. Admiramos mucho esa película increíble de Walter Hill, amén de todas las idas y vueltas que tuvo, que contó acá. No sé si alguna vez lo contó, pero bueno, no está por ahí, me dice Baral que no. Así las cosas. Le agradecemos mucho a Thomas y contarle que para despedirnos igual vamos a escuchar un tema de la banda. So, thank you so much, Thomas. It's been an awesome interview. All right, you guys. We Best really of luck to enjoyed you, your stories, and we're gonna hear a song from your band. Good. So you're gonna play one of my songs? Yeah, exactly. I think that it's Angel of Light. Yeah, we're gonna hear that. Angel of Light. Yeah, exactly. Beautiful. Awesome. Thank you so All right, much. I'm gonna stay on the line and listen. All right, that's cool. Got it. Que la presente como si fuera un host de radio station. Do you want to introduce the song as you being the host of the show? Yes. Yes, sure. Right, let's Can I do it in English? I don't know Spanish. Of course. Let's do it in English. Hi, ladies and gentlemen of Buenos Aires and all of Argentina, which I hear is a beautiful country with great people. This is a song I wrote for my ex-wife Lisa. It's called Angel of Light, and I hope you like it. She stands in fifth position.